Bienvenidos a la tierra de los cubanos, bienvenidos a La Habana de noche. Hoy vamos a caminar por una de esas calles que tanto extrañan los cubanos cuando se van y que también cautivan a los visitantes que vienen a Cuba. Eso que estás viendo es el Centro Gallego. Esta es una de las zonas más concurridas de La Habana durante el día y también tiene mucha presencia durante la noche. Si eres nuevo o nueva por acá, yo me llamo Jorge y te doy la bienvenida al canal. Hoy vamos a caminar un poquito desde el Parque Central hasta el antiguo Hotel Saratoga, destruido en aquella fatídica explosión. Y aquí tenemos los futuros Instagramers. Nada, vamos a ver si podemos cruzar la calle para hablarles un poco sobre lo que tenemos enfrente. Y disfrutar de la noche. Espero que ustedes disfruten de este paseo virtual. Todo este sitio, bueno, aquí tenemos un cocotaxi. Estos son los famosos cocotaxis. Hace un tiempo atrás eran bastante populares porque eran baratos. Ahora no son tan baratos. Bueno, ya estamos caminando por los bajos del Centro Gallego. Este es uno de los lugares que siempre recomiendo cuando se quiere comer barato. Aquí venden langostas y camarones a un costo por lo general de $4, $7 la langosta, quizá un poco menos. Yo siempre recomiendo cuando se quiere comer bien que se vaya a un lugar privado. Ahí le ponen más énfasis a la calidad de la comida. ¿Por qué? Porque si no lo hacen bien, no van a cobrar un salario los que trabajan ahí, a diferencia de los lugares estatales donde se cobra un salario fijo. La Habana siempre llena de policías cuidando la seguridad del gobierno. En un video anterior les había hablado de los salarios de los policías, los beneficios que tienen estos y por qué hay tantos en La Habana. Miren, el Capitolio, majestuoso, con láminas de oro en la cúpula. Esta es una de las zonas más custodiadas. Acá tenemos el antiguo Cine Pairet, la antigua Kid Chocolate al lado, donde se practicaban deportes y se hacían eventos deportivos, todo con perspectiva de convertirse en hotel, lo que más se construye en Cuba. Miren acá, miren qué bonito se ve el Centro Gallego. Todo esto lo han restaurado y ahora no se puede cruzar de esa línea para allá. Al momento te llaman. Una zona por la que se podía transitar anteriormente. El museo no ha funcionado más nunca, lamentablemente. Les comento que al Capitolio vienen a tirarse fotos las personas que no son de La Habana, y no hablo de los extranjeros, hablo de también personas que viven en otras provincias, vienen a tirarse una foto aquí siempre. Se le llama la foto del Guajiro. Y aprovecho para preguntarte desde dónde me estás viendo tú. Si eres cubano o no, y si eres cubano, ¿te sacaste la foto del Guajiro o eres de La Habana? Confiesa. ¿Qué es lo que uno extraña cuando abandona su país? Razones para irse pueden haber miles, cada cual tiene su historia. Hay quien lo hace para buscar una mejoría en su vida, hay quien lo hace porque no le queda otro remedio, hay quien lo hace obligado, exiliado, pero la tierra de uno es la tierra de uno y uno siempre la va a extrañar, aunque pasen 60 años. Y en América Latina y el Caribe
Siempre estamos migrando hacia países mejores, ya sea Estados Unidos, ya sea el mismo México, que de ahí se van muchas personas también, ya sea hacia Canadá, hacia Europa, en fin. Tenemos una historia migratoria bastante grande. Aprovechando que estamos aquí, aquí hay un complejo de restaurantes muy recomendable. Los precios son relativamente módicos, esos que están viendo ahí en el edificio verde. El Asturianito, Los Nardos y El Trofeo, que ya debe estar funcionando para esta fecha. Y también abajo hay un bar-restaurante. Uno siempre echa raíces en su país y se acostumbra hasta a las cosas más malas. Se acostumbra a las calles con baches, se acostumbra a la gritería, a la algarabía, principalmente a la tranquilidad ciudadana que hay en Cuba. Pero hay cosas que también pesan, como la falta de libertades, los problemas económicos cada día mayores que hunden a Cuba en la miseria cada vez más, y el descaro de algunos de defender lo indefendible. Déjame saber en los comentarios qué es lo que tú extrañas de Cuba, y si no eres cubano y tuviste que emigrar, ¿qué extrañas de tu país? Yo creo que eso que hemos dejado atrás es lo que maravilla a las personas que vienen a Cuba por primera vez y lo que también extraña los que ya no están aquí. Nada, yo creo que hay otras calles así interesantes que podemos visitar por la noche. Una de ellas va a ser la calle Obispo, que es la calle principal de La Habana Vieja, la más popular. Déjenme saber lo que les pareció este recorrido y déjenme saber si quieren ver la calle Obispo. Nada, familia, nos vemos en otro video. Recuerden suscribirse si no lo han hecho aún.